Bienvenido a esta jornada sombría por uno de los capítulos más perturbadores de la historia de Guadalajara. Antes de comenzar, toma un momento para comentar desde donde estás viendo. Es fascinante ver hasta dónde estas historias olvidadas consiguen llegar. En el otoño de 1900, cuando las lluvias tardías aún golpeaban las calles empedradas del barrio de San Juan de Dios en Guadalajara, una cuadrilla de albañiles contratada para reparar el pozo de la antigua casona de los Pineda hizo un descubrimiento que cambiaría para siempre la percepción que los tapatíos tenían de una de las familias más respetables del Bajío jalisciense. Lo que encontraron esa mañana de octubre no fueron las raíces obstruidas que esperaban, sino un muro de ladrillos construido con precisión dentro del mismo pozo y detrás de ese muro algo que ningún hombre debería jamás contemplar. Los trabajadores, dirigidos por el maestro albañil Crescencio Maldonado, habían sido contratados por el nuevo propietario de la propiedad, don Evaristo Hernández, un comerciante de textiles que había adquirido la casona tras la misteriosa partida de la familia Pineda 6 meses antes. Según consta en el Registro Municipal de Obras Públicas, fechado el 15 de octubre de 1900, la tarea era simple: limpiar el pozo que llevaba años sin funcionar y restablecer el suministro de agua para la propiedad. La casa de los Pineda se alzaba imponente en la esquina de lo que hoy conocemos como la calle Morelos, con la antigua calle del Seminario. Era una construcción colonial de 2 plantas, con gruesos muros de adobe y un patio central que albergaba el pozo en cuestión. Durante más de 30 años esa propiedad había sido el domicilio de don Laureano Pineda y su familia, una estirpe que había llegado a Guadalajara desde Michoacán en la década de 1860. Portando cartas de recomendación del clero local y un capital considerable cuyo origen nadie se atrevía a cuestionar. Cuando Maldonado y sus hombres comenzaron a bajar al pozo esa mañana, lo primero que notaron fue el olor. No era el aroma típico del agua estancada, sino algo más denso, más perturbador. Un olor que, según el testimonio que Maldonado daría semanas después al juez de paz, parecía venir de la tierra misma, como si algo hubiera estado pudriéndose allí durante años. A medida que descendían, la estructura circular del pozo revelaba una peculiaridad arquitectónica. A aproximadamente 4 metros de profundidad, el espacio se expandía lateralmente, formando una cámara que no aparecía en ninguno de los planos originales de la construcción. Fue al mediodía cuando la luz del sol caía directamente sobre el fondo del pozo que Maldonado distinguió la pared de ladrillo. No era una construcción antigua, sino una obra reciente ejecutada con la precisión de quien conocía el oficio. Los ladrillos estaban perfectamente alineados, sellados con una mezcla de cal y arena que aún conservaba su color blanquecino. Lo que más inquietó al maestro albañil fue la distribución del trabajo. Quien había construido esa pared conocía exactamente las dimensiones del espacio como si hubiera trabajado allí en múltiples ocasiones. El primer golpe de martillo resonó de forma extraña. El sonido no era el eco sólido que se esperaría al golpear una pared maciza, sino un ruido hueco, como si detrás del muro existiera un espacio vacío. Los trabajadores intercambiaron miradas nerviosas. Crescencio Maldonado, hombre de temple forjado en décadas de construcción, sintió por primera vez en años que algo no estaba bien. Sin embargo, su contrato era claro. Debía limpiar el pozo y restablecer el acceso al agua subterránea. El segundo golpe agrietó el mortero. El tercero desprendió el primer ladrillo. Detrás de esa pared, en una cavidad que se extendía hacia el norte de la propiedad, se encontraba lo que las autoridades municipales describirían posteriormente como evidencia material de actividades que contravenían tanto las leyes civiles como los preceptos morales cristianos.
Pero esa descripción oficial archivada en los documentos del juzgado de paz no hacía justicia a la realidad de lo que los albañiles contemplaron ese día. Había placas funerarias, decenas de ellas dispuestas contra las paredes de la cámara subterránea. Cada una grabada con nombres, fechas y epitafios que no correspondían a ningún registro de defunciones del cementerio municipal. Los nombres eran variados, algunos claramente españoles, otros indígenas. Algunos que parecían extranjeros. Las fechas abarcaban un periodo de casi 15 años, desde 1885 hasta 1899. Pero lo más perturbador no eran las placas en sí, sino su estado de conservación. Estaban impecables, como si hubieran sido colocadas recientemente, y cada una mostraba signos de haber sido pulida y mantenida con regularidad. Entre las placas había otros objetos, ropas dobladas con cuidado, organizadas por tamaños, zapatos alineados en filas perfectas. Efectos personales, relojes de bolsillo, anillos, medallas religiosas. Fotografías, todo dispuesto con una precisión casi obsesiva, como si alguien hubiera convertido esa cámara subterránea en un macabro museo personal. Crescencio Maldonado, al ver la magnitud del descubrimiento, ordenó inmediatamente a sus hombres que salieran del pozo y se dirigió a pie hasta la comisaría de policía más cercana. El parte oficial redactado por el sargento Rutilio Padilla documentaba el hallazgo en términos escuetos pero reveladores. Se procede a dar aviso de descubrimiento de osamentas y efectos personales de origen incierto en propiedad ubicada en calle Morelos esquina con Seminario Antigua Residencia de la familia Pineda, actualmente en posesión de don Evaristo Hernández. La noticia se extendió por Guadalajara con la velocidad que solo las tragedias logran alcanzar. En los cafés de la Plaza de Armas, en los corrillos de los mercados, en las tertulias de las familias acomodadas, no se hablaba de otra cosa. La familia Pineda, que durante décadas había sido vista como un ejemplo de rectitud y prosperidad, se convertía súbitamente en el centro de especulaciones que iban desde lo meramente escandaloso hasta lo francamente siniestro. Pero había un detalle que las autoridades no hicieron público inmediatamente, un detalle que solo se conocería semanas después, cuando el caso tomara dimensiones que nadie había anticipado. Entre las placas funerarias encontradas en el pozo había una que llevaba una fecha futura. 15 de noviembre de 1900, un mes después del descubrimiento. Y el nombre grabado en esa placa era el de una persona que aún vivía. Los vecinos del barrio de San Juan de Dios comenzaron a recordar cosas que durante años habían preferido olvidar. Los ruidos nocturnos que venían de la casa de los Pineda, el hecho de que ningún sirviente durara más de unas pocas semanas trabajando para la familia. Las visitas que llegaban de noche y que, según algunos testimonios, nunca se les veía salir por la mañana. Los carruajes que partían antes del amanecer siempre en dirección al cementerio municipal, pero que regresaban vacíos cuando el sol ya había salido. Doña Carmen Vázquez, que había vivido en la casa contigua durante 15 años, proporcionó al juez de paz un testimonio que sería crucial para entender la magnitud de lo ocurrido. Según su declaración, fechada el 20 de octubre de 1900, ella había observado durante años una rutina peculiar en la familia Pineda. Cada domingo, sin excepción, don Laureano descendía al patio con una escalera de mano y permanecía en el pozo durante horas, siempre solo, siempre en silencio y siempre con herramientas que por el sonido que producían, parecían ser de albañilería. La familia Pineda había llegado a Guadalajara en 1868, apenas 2 años después del fusilamiento de Maximiliano y en plena consolidación del gobierno de Benito Juárez. Don Laureano se presentó ante las autoridades locales como comerciante de arte funerario, especializado en la
Elaboración de placas conmemorativas y monumentos para cementerios. Su esposa, Doña Refugio, era descrita en los documentos de la época como una mujer de conducta intachable y profunda. Religiosidad. Tenían 3 hijos, Macedonio, el mayor, que habría de cumplir 30 años en 1900, Esperanza de 26. Y el menor Clemente de apenas 24. El negocio de don Laureano prosperó rápidamente. Su taller, ubicado en los bajos de la misma casona, se especializaba en la creación de placas funerarias de mármol y bronce. Trabajos que requerían no solo habilidad artística, sino también un conocimiento profundo de las técnicas de grabado y pulido. Los clientes llegaban de toda la región, atraídos por la reputación de excelencia que había logrado construir en pocos años. Pero había algo en el método de trabajo de los Pineda que llamaba la atención de quienes conocían el oficio. Joaquín Morales, también artesano funerario y competidor directo de la familia, declaró ante las autoridades que los Pineda tenían acceso a materiales de una calidad excepcional. Materiales que él mismo no conseguía adquirir pese a sus contactos en la Ciudad de México. Además, notó que la familia trabajaba exclusivamente de noche y que el taller permanecía cerrado durante el día. Una práctica inusual en un oficio que requería luz natural para la precisión del grabado. La prosperidad económica de los Pineda era evidente. En menos de 10 años habían adquirido propiedades adicionales en diferentes barrios de la ciudad. Mantenían un carruaje propio con cochero de planta y vestían con una elegancia que rivalizaba con las familias más acomodadas de Guadalajara. Don Laureano había sido admitido en el Casino Jalisciense, el club social más exclusivo de la época, y Doña Refugio participaba activamente en las obras de caridad organizadas por las damas de la alta sociedad tapatía. Sin embargo, existían aspectos de la vida familiar que generaban comentarios susurrados entre los vecinos. Los 3 hijos de los Pineda, pese a estar en edad de contraer matrimonio, no habían mostrado jamás interés en formar sus propias familias. Vivían recluidos en la casona, rara vez se les veía durante el día y cuando aparecían en público lo hacían siempre acompañados por uno de los padres. Macedonio, el hijo mayor, era descrito por quienes le conocían como un hombre de pocas palabras y mirada esquiva que parecía cargar con un peso invisible sobre los hombros. Esperanza, la única mujer entre los hermanos, había rechazado sistemáticamente todas las propuestas matrimoniales que había recibido, a pesar de ser considerada una de las jóvenes más hermosas del barrio. Su comportamiento en sociedad era correcto, pero distante, como si mantuviera siempre una barrera invisible entre ella y el resto del mundo. Clemente, el menor, era quizás el más enigmático de los 3. Había estudiado medicina en el seminario conciliar durante algunos años, pero abandonó sus estudios de forma súbita y desde entonces se dedicaba exclusivamente al negocio familiar. En 1895, 5 años antes del descubrimiento del pozo, ocurrió un incidente que retrospectivamente adquirió un significado siniestro. Durante una de las fiestas patronales del barrio, una joven llamada María Luisa Contreras desapareció tras ser vista por última vez conversando con Clemente Pineda en los portales de la plaza principal. La búsqueda se extendió durante semanas, pero nunca se encontró rastro alguno de la muchacha. La familia Contreras, campesinos llegados recientemente del pueblo de Tala, no tenía influencia suficiente para presionar a las autoridades y el caso se archivó sin resolución. Según el testimonio posterior de varios vecinos, los Pineda continuaron su vida normal tras la desaparición de María Luisa, pero algo había cambiado en la dinámica familiar. Los ruidos nocturnos que venían del patio se hicieron más frecuentes y el olor peculiar que ocasionalmente emanaba de la propiedad se intensificó.
Doña Carmen Vázquez recordaría años después que fue a partir de esa época cuando comenzó a notar que las herramientas que don Laureano bajaba al pozo incluían no solo instrumentos de albañilería, sino también lo que parecían ser implementos médicos. El taller de los Pineda continuó prosperando. Sus placas funerarias eran solicitadas por las familias más prominentes de Jalisco y su reputación se extendía hasta los estados vecinos. Pero quienes trabajaron ocasionalmente como ayudantes en el taller recordarían posteriormente detalles inquietantes. El espacio de trabajo estaba dividido en dos secciones claramente diferenciadas. Una que permanecía siempre abierta y bien iluminada, donde se realizaban los trabajos convencionales. Y otra que permanecía cerrada con llave y a la que solo tenían acceso los miembros de la familia. En 1897 desapareció otro joven del barrio. Esta vez se trataba de Aurelio Sandoval, un muchacho de 17 años que trabajaba como repartidor de pan y que había sido visto por última vez haciendo una entrega en la casona de los Pineda. Su patrón, el panadero Eusebio Ruiz, declaró a las autoridades que Aurelio había salido como todas las mañanas con su carga de pan, pero que nunca regresó al establecimiento. El carrito de reparto fue encontrado abandonado 3 calles más allá de la casa de los Pineda, con la mercancía intacta, pero sin rastro del joven. La investigación de esta segunda desaparición fue más exhaustiva que la anterior, principalmente porque la familia Sandoval tenía conexiones con el gremio de panaderos, un grupo influyente en la economía local. Sin embargo, cuando las autoridades interrogaron a los Pineda, estos proporcionaron testimonios coherentes y aparentemente veraces. Don Laureano confirmó que Aurelio había realizado la entrega habitual, pero aseguró que el muchacho se había marchado inmediatamente después. No había testigos que contradijesen esta versión. Y el caso se cerró sin mayores consecuencias para la familia. Pero los vecinos comenzaron a establecer conexiones. 2 jóvenes desaparecidos en menos de 3 años, ambos vistos por última vez en las inmediaciones de la casa de los Pineda. Los ruidos nocturnos que se habían vuelto una constante, el olor que emanaba intermitentemente de la propiedad, la extraña rutina de don Laureano con el pozo, las herramientas médicas que Clemente transportaba desde el taller hasta la casa, las placas funerarias que se producían en cantidades que parecían exceder la demanda real del mercado. En el invierno de 1898 ocurrió un evento que marcaría el principio del fin para la familia Pineda, aunque en ese momento nadie lo comprendió así. Durante una tormenta particularmente violenta, un rayo cayó sobre el techo de la casona, provocando un incendio que afectó principalmente la sección del taller que permanecía siempre cerrada. Los bomberos voluntarios de Guadalajara, dirigidos por el capitán Teodoro Martínez, lograron controlar las llamas antes de que se extendieran al resto de la propiedad, pero el daño fue considerable. Según el reporte oficial del incendio archivado en el Archivo Histórico Municipal, los bomberos encontraron en la sección dañada del taller una gran cantidad de placas funerarias terminadas, así como moldes y herramientas especializadas, cuyo propósito no era evidente para quienes no conocían el oficio. Pero hubo detalles que no se incluyeron en el reporte oficial, detalles que solo emergieron durante las investigaciones posteriores al descubrimiento del pozo. El capitán Martínez confesaría más tarde al juez instructor que entre los objetos rescatados del incendio había prendas de vestir que claramente no pertenecían a la familia Pineda. Ropa de diferentes tallas y estilos. Algunas piezas evidentemente femeninas, otras masculinas, algunas que parecían pertenecer a personas jóvenes. Todas las prendas estaban cuidadosamente dobladas y organizadas como si fueran parte de un inventario meticulosamente mantenido. Después del incendio, el comportamiento de la familia Pineda cambió de manera notable.
redujeron significativamente la producción de su taller, rechazaron varios encargos importantes y comenzaron a mostrar signos de tensión que no habían exhibido anteriormente. Los vecinos notaron que las discusiones familiares que antes se mantenían en el ámbito privado ocasionalmente se escuchaban desde la calle. Voces alteradas, particularmente la de Esperanza, que parecía oponerse a decisiones tomadas por su padre. En la primavera de 1899, los rumores sobre la familia alcanzaron un nivel que comenzó a afectar su posición social. Algunas familias prominentes de Guadalajara comenzaron a cancelar encargos y el casino jalisciense inició discretas investigaciones sobre los antecedentes de don Laureano. Fue en este contexto que los Pineda tomaron una decisión que sellaría su destino. Decidieron abandonar Guadalajara. La venta de la propiedad se realizó de manera precipitada. Don Evaristo Hernández, el comerciante de textiles que la adquirió, pagó un precio considerablemente inferior al valor de mercado, pero los Pineda aceptaron sin regatear. Según los testimonios posteriores, la familia parecía tener prisa por marcharse como si algo los persiguiera. El 15 de abril de 1900, un carruaje cargado con las pertenencias de los Pineda partió de Guadalajara en dirección a la Ciudad de México. Esa fue la última vez que alguien los vio. Durante los meses siguientes, don Evaristo intentó adaptar la propiedad a sus necesidades comerciales. Planeaba utilizar los bajos de la casa como almacén para sus telas y las habitaciones superiores como oficinas administrativas. Sin embargo, desde el primer día enfrentó problemas técnicos que hicieron evidente la necesidad de reparaciones extensas. El sistema de agua no funcionaba. Los pisos de la planta baja mostraban signos de hundimiento y había un olor persistente que ninguna cantidad de ventilación parecía capaz de eliminar. Fue durante estas reparaciones que Crescencio Maldonado y su cuadrilla descubrieron el muro emparedado en el pozo, pero el hallazgo de las placas funerarias y los efectos personales era solo el comienzo de una investigación que revelaría la verdadera dimensión de los crímenes cometidos por la familia Pineda durante sus 30 años de residencia en Guadalajara. El juez instructor asignado al caso, don Florencio Delgadillo, ordenó una excavación sistemática de toda la propiedad. Los trabajos que se extendieron durante 3 semanas revelaron la existencia de múltiples cámaras subterráneas conectadas entre sí por un sistema de túneles que se extendía bajo gran parte del terreno. En cada una de estas cámaras se encontraron evidencias similares, placas funerarias, efectos personales y restos que los peritos médicos describieron como consistentes con actividades que habrían resultado en la muerte de múltiples individuos. El análisis de las placas funerarias reveló un patrón perturbador. Los nombres grabados correspondían en muchos casos a personas reportadas como desaparecidas en Guadalajara y poblaciones circunvecinas durante los últimos 15 años. Las fechas de muerte eran consistentes con las fechas de desaparición, sugiriendo que las placas habían sido creadas como una especie de registro macabro de las víctimas. Entre los efectos personales encontrados había objetos que permitieron identificar a varias de las víctimas. El reloj de bolsillo de Aurelio Sandoval, grabado con sus iniciales. Un anillo que había pertenecido a María Luisa Contreras, reconocido por su hermana menor. Fotografías familiares que corresponden a personas desaparecidas en diferentes épocas, prendas de vestir que, según los testimonios de familiares, habían sido el último atuendo visto en diversas víctimas. Pero quizás el descubrimiento más inquietante fue el hallazgo de varios cuadernos de anotaciones escritos con la meticulosa caligrafía de Clemente Pineda. Estos documentos, que se convertirían en la evidencia más incriminatoria del caso, contenían descripciones detalladas de lo que solo podía interpretarse como experimentos realizados en seres humanos vivos. Las anotaciones incluían fechas, nombres,
procedimientos aplicados y observaciones sobre los resultados obtenidos. Según estos cuadernos, Clemente había desarrollado un interés obsesivo por lo que él denominaba el proceso de transición entre la vida y la muerte. Sus anotaciones sugerían que consideraba a sus víctimas como sujetos de estudio y que los procedimientos que aplicaba tenían como objetivo observar y documentar las diferentes etapas de agonía que podía experimentar el cuerpo humano. Los métodos descritos incluían privación de alimentos y agua, aplicación de sustancias tóxicas en dosis graduales y procedimientos quirúrgicos realizados sin anestesia. Los cuadernos también revelaban la dinámica interna de la familia Pineda. Don Laureano aparecía como el organizador de lo que Clemente llamaba las adquisiciones, es decir, el proceso de identificar y atraer a las víctimas. Doña Refugio se encargaba de lo que los documentos denominaban preparación y mantenimiento, términos cuyo significado exacto los investigadores prefirieron no especular. Macedonio y Esperanza tenían roles más específicos. El primero se encargaba de la disposición final, mientras que la segunda documentaba fotográficamente lo que los cuadernos llamaban estados de progresión. La fotografía, de hecho, resultó ser un elemento central en las actividades de la familia. En una de las cámaras subterráneas se encontró un laboratorio fotográfico completamente equipado con químicos, placas de vidrio y cientos de imágenes reveladas. Estas fotografías, que las autoridades describieron como material que no puede ser exhibido públicamente debido a su naturaleza perturbadora, documentaban sistemáticamente las diferentes etapas de los experimentos realizados por Clemente. Análisis de los documentos también reveló que los Pineda habían desarrollado un sistema elaborado para seleccionar a sus víctimas. Preferían personas sin conexiones familiares fuertes en la ciudad, individuos cuya desaparición no generaría investigaciones exhaustivas, trabajadores, itinerantes, jóvenes, recién llegados del campo, huérfanos, personas en situación de vulnerabilidad social. El perfil de las víctimas sugería una planificación cuidadosa y un conocimiento profundo de la estructura social de Guadalajara, pero había aspectos del caso que trascendían la mera planificación criminal. Los cuadernos de Clemente revelaban una obsesión que rayaba en lo patológico. Una fascinación por el sufrimiento humano que había convertido los crímenes en una especie de ritual familiar. Las descripciones incluían referencias a ceremonias de observación, en las que toda la familia participaba, sesiones en las que documentaban colectivamente la agonía de sus víctimas. La investigación también reveló conexiones con individuos fuera de la familia nuclear. En los cuadernos aparecían referencias a colaboradores externos, personas que ocasionalmente participaban en las actividades de los Pineda. Aunque la mayoría de estos nombres estaban escritos en clave, los investigadores lograron identificar al menos 3 individuos que habían tenido contacto regular con la familia durante los años de los crímenes. El doctor Sebastián Aguirre, médico retirado que había sido mentor de Clemente durante sus estudios en el seminario, fue arrestado tras encontrarse correspondencia que sugería su conocimiento de las actividades de la familia. En las cartas escritas en un lenguaje cuidadosamente eufemístico, Aguirre proporcionaba consejos sobre lo que denominaba procedimientos de observación médica y solicitaba informes detallados sobre los resultados obtenidos en las sesiones de estudio. También fue arrestado Ignacio Bernal, propietario de una funeraria que había mantenido relaciones comerciales con los Pineda durante años. La investigación reveló que Bernal había proporcionado a la familia materiales y herramientas especializadas, incluyendo químicos para embalsamamiento e instrumentos quirúrgicos, transacciones que realizaba sin hacer las preguntas que su experiencia en el oficio debería haberle sugerido. El tercer arrestado fue Perfecto Osorio, cochero que había trabajado ocasionalmente para los Pineda.
y que, según los documentos encontrados, había participado directamente en el transporte de víctimas hasta la casona. Los testimonios posteriores de Osorio, obtenidos tras semanas de interrogatorio, proporcionaron detalles adicionales sobre el modus operandi de la familia. Según Osorio, los Pineda habían desarrollado diferentes métodos para atraer a sus víctimas. En algunos casos ofrecían trabajo en el taller de placas funerarias, prometiendo salarios superiores a los habituales en otros oficios. En otros utilizaban el pretexto de necesitar modelos para fotografías artísticas, una práctica que había comenzado a popularizarse entre las familias acomodadas de la época. En los casos más elaborados creaban situaciones románticas, utilizando principalmente a Esperanza como señuelo para atraer a jóvenes varones. El testimonio de Osorio también reveló que los crímenes no se limitaban a la casona de Guadalajara. La familia había desarrollado una red de actividades que se extendía a poblaciones cercanas, particularmente a pueblos donde mantenían propiedades secundarias. En estos lugares operaban con mayor libertad, ya que su presencia era esporádica y sus actividades generaban menos atención por parte de las autoridades locales. La búsqueda de los Pineda se extendió por todo el territorio nacional. Las autoridades de la Ciudad de México, contactadas inmediatamente después del descubrimiento del pozo, confirmaron que la familia nunca había llegado a la capital, como habían declarado al salir de Guadalajara. Los últimos rastros confiables los ubicaban en la ciudad de León, donde habían permanecido durante algunas semanas antes de desaparecer completamente. Durante la investigación de sus movimientos posteriores a la salida de Guadalajara, se descubrió que los Pineda habían intentado establecerse en diferentes ciudades, pero que en cada lugar su estancia había sido breve y problemática. En León habían rentado una propiedad con características similares a su antigua casona, pero los vecinos habían comenzado a quejarse de olores extraños y ruidos nocturnos. En Aguascalientes habían iniciado la instalación de un nuevo taller de placas funerarias, pero habían abandonado súbitamente el proyecto tras apenas un mes de trabajo. Estos patrones de comportamiento sugerían que la familia había intentado continuar con sus actividades criminales en otros lugares, pero que las circunstancias específicas que habían hecho posible su impunidad en Guadalajara no se habían repetido en otras ciudades. La combinación de su prestigio social, el aislamiento relativo de su propiedad y la vulnerabilidad particular de ciertos sectores de la población tapatía había creado condiciones únicas que los Pineda no habían logrado replicar en otros contextos. La investigación también reveló aspectos financieros inquietantes. Los Pineda habían acumulado una fortuna considerable durante sus años en Guadalajara, pero el origen de esta riqueza no se correspondía completamente con los ingresos esperables de su negocio de placas funerarias. El análisis de sus transacciones bancarias sugería la existencia de fuentes de ingreso adicionales, posiblemente relacionadas con la venta de objetos personales de sus víctimas o con actividades comerciales realizadas bajo identidades falsas. Entre los documentos encontrados en la casona había certificados de depósito en bancos de diferentes ciudades, todos a nombres que no correspondían a ningún miembro conocido de la familia Pineda. Estos certificados, emitidos en fechas posteriores a la desaparición de varias víctimas, sugerían que los criminales habían desarrollado un sistema para monetizar no solo los objetos de valor de sus víctimas, sino también sus identidades. El caso adquirió dimensiones nacionales cuando los periódicos de la Ciudad de México comenzaron a publicar detalles de la investigación. El Monitor Republicano y El Imparcial dedicaron páginas completas a lo que denominaron los crímenes más atroces de la historia nacional. Las descripciones, necesariamente censuradas para cumplir con los estándares de decencia pública, neteles lograron transmitir la magnitud del horror
Descubierto en Guadalajara. La cobertura periodística también generó testimonios adicionales de personas que habían tenido contacto con los Pineda en diferentes épocas y lugares. Desde la Ciudad de México llegaron cartas de individuos que recordaban haber conocido a la familia durante sus primeros años en el país, proporcionando detalles sobre su origen que no habían sido conocidos previamente. Según estos testimonios, los Pineda no habían llegado a México desde Michoacán como habían declarado originalmente, sino desde Centroamérica, posiblemente desde Guatemala. Su llegada había coincidido con disturbios políticos en esa región y su capital inicial había sido considerablemente superior al que habría sido posible acumular mediante actividades comerciales legítimas en las condiciones económicas de la época. Más inquietante aún, algunos de estos testimonios sugerían que las actividades criminales de los Pineda no habían comenzado en Guadalajara, sino que formaban parte de un patrón de comportamiento que se extendía durante décadas y abarcaba diferentes países. Referencias veladas a desapariciones y eventos extraños en poblaciones centroamericanas durante los años anteriores a su llegada a México sugerían que los crímenes descubiertos en Guadalajara podrían ser solo una fracción de las actividades reales de la familia. En diciembre de 1900, 2 meses después del descubrimiento del pozo, las autoridades recibieron una carta que cambiaría completamente el rumbo de la investigación. La carta, postmarcada en la ciudad de Veracruz, pero sin remitente identificado, contenía un mapa detallado de la casona de los Pineda y marcaba la ubicación de cámaras subterráneas que aún no habían sido descubiertas por los investigadores. El mapa resultó ser exacto. Las nuevas excavaciones revelaron la existencia de 3 cámaras adicionales, cada una conteniendo evidencias similares a las ya encontradas. Pero lo más significativo de este descubrimiento no fueron las evidencias adicionales de crímenes, sino una cámara que parecía haber servido como archivo personal de las actividades de la familia. En esta cámara se encontraron cientos de documentos meticulosamente organizados. Correspondencia con individuos de diferentes países, registros detallados de transacciones financieras, mapas de otras propiedades y lo que parecía ser un directorio de contactos que se extendía por todo el continente americano. Los documentos sugerían que los Pineda habían sido parte de una red internacional de individuos dedicados a actividades similares. La correspondencia incluía cartas en diferentes idiomas escritas en códigos parcialmente descifrables que hacían referencia a envíos especiales, materiales de estudio y sesiones de observación colaborativa. Algunas cartas estaban firmadas con nombres que las autoridades reconocieron como pertenecientes a individuos que habían sido objeto de investigaciones similares en otros países durante las décadas anteriores. El análisis de estos documentos reveló que los Pineda habían mantenido comunicación regular con individuos en Argentina, Chile, Colombia y varios países centroamericanos. Las cartas sugerían la existencia de un sistema de intercambio de información sobre técnicas, métodos y resultados de experimentos, como si los corresponsales formaran parte de una comunidad académica siniestra dedicada al estudio sistemático del sufrimiento humano. Pero quizás el documento más inquietante encontrado en esta cámara fue un manuscrito de más de 200 páginas escrito íntegramente por Clementi Pineda, que parecía ser un tratado teórico sobre lo que él denominaba la ciencia de la terminación. El manuscrito, redactado con la precisión de un texto académico, incluía diagramas anatómicos, tablas estadísticas y análisis comparativos de diferentes métodos para inducir la muerte lenta. El manuscrito revelaba que Clemente no consideraba sus actividades como crímenes, sino como investigación científica. Sus escritos mostraban la convicción de que estaba contribuyendo al conocimiento humano mediante la documentación sistemática de procesos
que, según su perspectiva, no habían sido adecuadamente estudiados por la medicina formal. Las referencias a víctimas específicas aparecían en el texto como sujetos de estudio y sus muertes eran descritas como conclusiones exitosas de procesos de observación. La publicación de extractos de este manuscrito en la prensa nacional generó reacciones que trascendieron el ámbito meramente criminal. Médicos, filósofos y clérigos publicaron artículos analizando las implicaciones de una mentalidad que podía justificar el asesinato mediante el lenguaje de la ciencia. El caso de los Pineda se convirtió en un tema de debate sobre los límites éticos de la investigación médica y sobre los peligros de una educación científica desvinculada de principios morales sólidos. La búsqueda de los fugitivos continuó durante todo 1901, pero sin resultados concluyentes. Las autoridades mexicanas coordinaron esfuerzos con las de otros países, particularmente con Argentina y Chile, donde algunos testimonios habían sugerido posibles avistamientos de la familia. Sin embargo, la red de contactos que los Pineda habían desarrollado durante décadas de actividad criminal proporcionaba múltiples recursos para mantener su clandestinidad. En marzo de 1901, las autoridades de Buenos Aires reportaron el arresto de un individuo que se identificó como Macedonio Pineda, pero que después de semanas de interrogatorio resultó ser un impostor, que había adoptado la identidad del fugitivo. El verdadero Macedonio, según confesó posteriormente el impostor, había muerto durante el viaje hacia Argentina y su cuerpo había sido arrojado al océano por sus propios familiares para evitar que su captura comprometiera la fuga del resto de la familia. Esta confesión proporcionó la primera confirmación de que al menos uno de los Pineda había muerto, pero al mismo tiempo reveló que los supervivientes habían continuado sus actividades criminales incluso durante su fuga. El impostor describió haber sido reclutado por la familia mediante promesas de trabajo, solo para convertirse posteriormente en víctima de experimentos similares a los realizados en Guadalajara. En junio de 1901 llegó desde Chile un reporte que parecía más promisorio. Las autoridades de Valparaíso habían arrestado a una mujer que correspondía a la descripción física de Esperanza Pineda y que había sido encontrada en posesión de objetos que coincidían con algunos de los efectos personales desaparecidos de las víctimas de Guadalajara. Sin embargo, la mujer se negó consistentemente a confirmar su identidad y murió en prisión antes de que pudiera ser trasladada a México para su identificación definitiva. Las circunstancias de su muerte fueron descritas como compatibles con envenenamiento autoadministrado, sugiriendo que había preferido el suicidio antes que enfrentar las consecuencias de sus crímenes. Entre sus pocas pertenencias se encontró una carta dirigida a quien corresponda, en la que la autora confesaba haber participado en actividades que no pueden ser redimidas mediante arrepentimiento, pero sin proporcionar detalles específicos sobre su identidad o sobre el paradero de otros miembros de su familia. Mientras tanto, en Guadalajara la investigación había revelado aspectos adicionales del caso que complicaban aún más la comprensión de sus dimensiones reales. El análisis forense de los restos encontrados en las diferentes cámaras subterráneas había identificado material óseo correspondiente a al menos 43 individuos diferentes, una cifra que superaba significativamente el número de desapariciones documentadas oficialmente en la ciudad durante el periodo relevante. Esta discrepancia sugería que muchas de las víctimas de los Pineda habían sido personas cuya desaparición nunca había sido reportada a las autoridades, posiblemente individuos sin conexiones familiares en la región o cuyas familias habían carecido de los recursos o la influencia necesaria para iniciar investigaciones formales. La cifra real de víctimas podría haber sido considerablemente superior a lo documentado oficialmente. El análisis también reveló que las
Actividades criminales de la familia habían evolucionado a lo largo de los años. Los primeros crímenes, correspondientes al periodo 1885 a 1890, parecían haber sido más impulsivos y menos sistemáticos. Sin embargo, a medida que transcurrían los años, los métodos se habían vuelto más elaborados, más prolongados y más meticulosamente documentados. Esta evolución sugería que los Pineda habían desarrollado gradualmente tanto las técnicas como la infraestructura necesaria para convertir el asesinato en una actividad casi industrial. La participación de colaboradores externos también había evolucionado durante este periodo. Los primeros crímenes parecían haber sido asuntos exclusivamente familiares, pero los documentos correspondientes a años posteriores incluían referencias cada vez más frecuentes a observadores invitados y participantes colaboradores. Estos términos sugerían que los Pineda habían comenzado a atraer a individuos con intereses similares, creando una red de complicidad que se extendía más allá de la familia nuclear. En septiembre de 1901, la investigación dio un giro inesperado cuando las autoridades recibieron una segunda carta anónima, esta vez postmarcada en la Ciudad de México. La carta proporcionaba información detallada sobre el paradero de documentos adicionales relacionados con las actividades de los Pineda, documentos que supuestamente habían sido ocultados en propiedades que la familia había mantenido en secreto durante sus años en Guadalajara. La información resultó ser exacta. En una casa abandonada del barrio de Analco, propiedad que los Pineda habían adquirido bajo un nombre falso, se encontraron archivos que complementaban significativamente la comprensión del caso. Estos documentos revelaron que las actividades criminales de la familia habían incluido no solo el asesinato de víctimas individuales, sino también el desarrollo de métodos para eliminar familias completas. Los archivos incluían planos detallados de casas pertenecientes a familias que habían desaparecido completamente durante los años de actividad de los Pineda, así como cronogramas que describían métodos para eliminar a todos los miembros de un grupo familiar, de manera que sus desapariciones parecieran naturales o accidentales. Estas técnicas incluían el uso de venenos de acción lenta, la provocación de accidentes domésticos y la manipulación de condiciones médicas preexistentes. La revelación de que los Pineda habían desarrollado métodos para el exterminio familiar completo cambió fundamentalmente la percepción pública del caso. Ya no se trataba simplemente de una familia de asesinos seriales, sino de individuos que habían desarrollado técnicas para la eliminación sistemática de grupos humanos completos. Las implicaciones sociales y criminológicas de estos descubrimientos trascendían cualquier precedente conocido en la historia criminal del país. El análisis de los nuevos documentos también reveló conexiones con desapariciones que habían ocurrido en regiones distantes de Jalisco, familias completas que habían desaparecido en pueblos de Michoacán, Guanajuato y Nayarit. Durante los años de actividad de los Pineda mostraban patrones compatibles con los métodos descritos en los archivos encontrados. Si estas conexiones eran correctas, el número total de víctimas podría haberse contado por centenares. La segunda carta anónima también había incluido información sobre el posible paradero de los Pineda fugitivos. Según el autor de la carta, la familia había logrado establecerse en una remota región de Sudamérica, donde continuaban sus actividades bajo identidades completamente nuevas. Sin embargo, la información era demasiado vaga para permitir una acción policial efectiva y los esfuerzos por rastrear el origen de la carta no fueron exitosos. En diciembre de 1901, exactamente un año después del descubrimiento del pozo, las autoridades mexicanas declararon oficialmente cerrada la investigación activa del caso. Los 3 colaboradores arrestados habían sido procesados y condenados. El doctor Aguirre fue sentenciado a 20 años de prisión.
Ignacio Bernal recibió una condena de 15 años y Perfecto Osorio fue sentenciado a 10 años. Sin embargo, los miembros supervivientes de la familia Pineda permanecían fugitivos y las autoridades reconocieron que las posibilidades de capturarlos se reducían cada día que pasaba. El caso había tenido repercusiones que se extendían mucho más allá del ámbito criminal. La Iglesia Católica había iniciado investigaciones sobre las prácticas religiosas de la familia, particularmente después de encontrar en sus documentos referencias a rituales que parecían combinar elementos cristianos con prácticas que los teólogos calificaron como incompatibles con la doctrina católica. Aunque nunca se estableció una conexión definitiva con movimientos heréticos organizados, la correspondencia de los Pineda incluía referencias a ceremonias de observación sagrada que sugerían la existencia de creencias religiosas distorsionadas que habían servido para justificar sus crímenes. Las autoridades médicas también habían iniciado revisiones de los programas de estudio del seminario conciliar donde Clemente Pineda había recibido su educación médica inicial. La investigación reveló que varios de los textos utilizados en la enseñanza incluían descripciones detalladas de procedimientos quirúrgicos y anatómicos que podrían haber proporcionado la base técnica para los experimentos realizados por Clemente. Como resultado, se implementaron cambios significativos en el currículo médico, incluyendo mayor énfasis en la ética profesional y supervisión más estricta de las actividades de investigación estudiantil. El impacto social del caso se extendió durante años. Las familias de Guadalajara desarrollaron nuevas rutinas de seguridad, particularmente en lo relacionado con la supervisión de jóvenes y la aceptación de ofertas de trabajo de fuentes desconocidas. El barrio de San Juan de Dios, donde había estado ubicada la casona de los Pineda, experimentó una disminución significativa en el valor de las propiedades y varios residentes de larga data decidieron mudarse a otras áreas de la ciudad. La casona misma se convirtió en un problema para las autoridades municipales. Don Evaristo Hernández, el comerciante que la había adquirido, abandonó cualquier plan de utilizar la propiedad comercialmente y eventualmente la donó al municipio con la condición de que fuera demolida. Sin embargo, la demolición reveló la existencia de cámaras subterráneas adicionales que habían permanecido ocultas durante toda la investigación. Estas cámaras finales contenían lo que los investigadores describieron como el archivo personal más completo de actividades criminales jamás documentado. Miles de fotografías, cientos de páginas de anotaciones detalladas, mapas de múltiples países y correspondencia que se extendía durante más de 2 décadas. El análisis de estos materiales reveló que las actividades de los Pineda habían comenzado mucho antes de lo que se había estimado originalmente, posiblemente desde finales de la década de 1870. Pero quizás el descubrimiento más inquietante en estas cámaras finales fue una serie de documentos que sugerían que los Pineda habían estado trabajando en la compilación de lo que denominaban un manual completo para la terminación científica. Este manual, que aparentemente había sido su proyecto más ambicioso, habría incluido técnicas, herramientas, métodos de selección de víctimas y procedimientos para evitar la detección, todo presentado en formato académico para ser distribuido a otros individuos con intereses similares. Aunque el manual nunca fue completado, los borradores encontrados revelaron la amplitud de conocimientos que los Pineda habían acumulado durante décadas de actividad criminal. Incluía secciones sobre psicología de víctimas, química de venenos, anatomía aplicada, técnicas de interrogatorio, métodos de documentación y estrategias para mantener la respetabilidad social mientras se realizaban actividades criminales. La existencia de este manual planteaba preguntas inquietantes sobre las intenciones finales de los Pineda. Habían planeado expandir sus actividades mediante el reclutamiento de
¿Discípulos? El manual habría sido utilizado para crear una red más amplia de individuos dedicados a actividades similares. Su fuga de Guadalajara había sido parte de un plan para establecer operaciones similares en otros países. En 1902, 2 años después del descubrimiento del pozo, llegó a México la noticia de que autoridades brasileñas habían arrestado a un grupo de individuos que utilizaban métodos similares a los de los Pineda. Aunque nunca se estableció una conexión directa, las similitudes eran demasiado específicas para ser casuales. Los criminales brasileños habían utilizado técnicas de documentación fotográfica, métodos de construcción de cámaras subterráneas y sistemas de selección de víctimas que parecían derivar directamente de los métodos desarrollados por los Pineda. Esta noticia renovó el interés internacional. En el caso de Guadalajara, autoridades de Argentina, Chile, Colombia y varios países centroamericanos iniciaron investigaciones retrospectivas de desapariciones no resueltas, buscando patrones que pudieran conectarse con las actividades de los Pineda o de individuos entrenados por ellos. Estas investigaciones revelaron un número inquietante de casos que mostraban similitudes metodológicas con los crímenes de Guadalajara. En 1903, un evento completamente inesperado proporcionó lo que parecía ser el cierre definitivo del caso. Las autoridades de Lima, Perú reportaron la muerte en un accidente ferroviario de 3 individuos que viajaban con documentación falsa, pero cuyas descripciones físicas correspondían exactamente a las de don Laureano, doña Refugio y Clemente Pineda. Los cuerpos, según el reporte oficial, habían sido destruidos completamente en el incendio que siguió al descarrilamiento, haciendo imposible la identificación definitiva. Sin embargo, entre los efectos personales recuperados del accidente se encontraron objetos que parecían confirmar la identidad de las víctimas. Un reloj de bolsillo grabado con las iniciales de don Laureano, una medalla religiosa que coincidía exactamente con descripciones proporcionadas por vecinos de Guadalajara y varios documentos que, aunque parcialmente destruidos por el fuego, contenían fragmentos de texto escritos con la caligrafía característica de Clemente. La noticia de las muertes fue recibida con una mezcla de alivio y decepción por las autoridades mexicanas. Por un lado, la muerte de los fugitivos eliminaba la posibilidad de que continuaran cometiendo crímenes. Por otro lado, su muerte accidental privaba a las víctimas y sus familias de la justicia, que habría proporcionado un juicio formal. Pero quedaban preguntas sin respuesta. Si los 3 Pineda habían muerto en el accidente de Lima, ¿qué había pasado con Esperanza? Los reportes del accidente mencionaban solo 3 víctimas, pero nunca se había confirmado definitivamente que la mujer arrestada y muerta en Chile hubiera sido efectivamente Esperanza Pineda. La posibilidad de que al menos un miembro de la familia hubiera sobrevivido continuaba inquietando a los investigadores. En los años siguientes aparecieron ocasionalmente reportes de avistamientos de individuos que supuestamente correspondían a la descripción de Esperanza Pineda. Estos avistamientos se produjeron en lugares tan distantes como California, Brasil y España, pero ninguno pudo ser confirmado definitivamente. La mujer, que había sido el rostro atractivo utilizado para atraer víctimas masculinas, se había convertido en una figura fantasmal, posiblemente viva, posiblemente muerta, pero definitivamente desaparecida de cualquier registro oficial. El caso de los Pineda se convirtió en materia de estudio en universidades, seminarios de derecho y escuelas de medicina. Criminólogos de diferentes países analizaron los métodos utilizados por la familia, buscando patrones que pudieran ayudar a prevenir crímenes similares en el futuro. Psicólogos estudiaron la dinámica familiar que había hecho posible que una familia completa participara en actividades tan extremas durante décadas sin que ningún miembro se opusiera o denunciara a las autoridades.
Los estudios psicológicos revelaron aspectos particularmente inquietantes de los crímenes. A diferencia de otros casos de asesinatos seriales donde típicamente un individuo domina y coacciona a otros miembros de su familia, la evidencia sugería que los 4 miembros adultos de la familia Pineda habían participado voluntariamente en las actividades criminales. No había indicios de coerción interna ni evidencia de que alguno de los miembros hubiera intentado detener o sabotear las actividades del grupo. Esta participación voluntaria y coordinada sugería la existencia de una dinámica psicológica compleja que los expertos de la época no estaban completamente preparados para analizar. Los conceptos modernos de psicopatía familiar, influencia grupal extrema y normalización gradual de comportamientos desviados no habían sido desarrollados aún, dejando a los investigadores sin marcos teóricos adecuados para comprender completamente el caso. En 1905, 5 años después del descubrimiento del pozo, se publicó el primer estudio académico completo del caso. El doctor Manuel Flores, profesor de medicina legal en la Universidad Nacional, compiló en un volumen de más de 500 páginas todos los aspectos documentados de los crímenes de los Pineda. El libro titulado Criminología aplicada, el caso de la familia Pineda y sus implicaciones para la ciencia forense, se convirtió en texto de referencia en universidades de toda América Latina. El estudio del Dr. Flores incluía análisis detallados de los métodos utilizados por los Pineda, comparaciones con casos similares documentados en otros países y recomendaciones para la prevención de crímenes similares. Sin embargo, quizás la contribución más significativa del libro fue su análisis de los aspectos sociales que habían hecho posible que los crímenes continuaran durante tanto tiempo sin ser detectados. Según el doctor Flores, el caso de los Pineda revelaba vulnerabilidades específicas en la estructura social mexicana de finales del siglo XIX. La combinación de jerarquías sociales rígidas, respeto excesivo por las apariencias de respetabilidad y protección insuficiente para sectores vulnerables de la población, había creado condiciones ideales para que criminales inteligentes y organizados operaran durante décadas sin ser detectados. El libro también incluía recomendaciones específicas para reformas en los sistemas de justicia, medicina legal y protección social. Muchas de estas recomendaciones fueron posteriormente implementadas, no solo en México, sino en otros países latinoamericanos donde el caso había generado interés académico y oficial. En 1910, 10 años después del descubrimiento del pozo, las autoridades de Guadalajara organizaron una ceremonia conmemorativa para honrar a las víctimas identificadas de los Pineda. Un monumento fue en el cementerio municipal, incluyendo los nombres de todas las víctimas cuyas identidades habían sido confirmadas, así como una placa dedicada a las víctimas no identificadas, cuyos nombres solo Dios conoce. La ceremonia fue significativa no solo como acto de memoria, sino como reconocimiento oficial de que el Estado había fallado en su responsabilidad de proteger a sus ciudadanos más vulnerables. Los discursos oficiales incluyeron disculpas formales a las familias de las víctimas y compromisos de implementar medidas para prevenir tragedias similares en el futuro. Sin embargo, la ceremonia también sirvió para recordar que muchas preguntas sobre el caso permanecían sin respuesta. El número exacto de víctimas nunca había sido determinado definitivamente. La extensión real de la red de colaboradores de los Pineda permanecía desconocida. El destino final de todos los miembros de la familia nunca había sido confirmado completamente y quizás más inquietante, la posibilidad de que otros individuos entrenados por los Pineda continuaran operando en diferentes partes del mundo permanecía como una amenaza latente. En los años siguientes, el caso gradualmente se desvaneció de la atención pública inmediata, pero su impacto en las
instituciones y la sociedad mexicana perduró. Las reformas implementadas como resultado de la investigación mejoraron significativamente los sistemas de protección social y justicia criminal. Los métodos forenses desarrollados durante la investigación se convirtieron en estándares adoptados en todo el país. Más importante aún, el caso cambió fundamentalmente la percepción pública sobre la naturaleza del crimen organizado. Ya no era posible asumir que los criminales más peligrosos serían necesariamente individuos marginales o socialmente disfuncionales. Los Pineda habían demostrado que los criminales más efectivos podían ser individuos inteligentes, organizados y socialmente respetables, capaces de mantener fachadas de normalidad durante décadas mientras cometían los crímenes más atroces. Esta lección tendría implicaciones que se extenderían mucho más allá del contexto específico del caso de Guadalajara. En las décadas siguientes, las autoridades de múltiples países desarrollaron nuevos enfoques para la investigación criminal, reconociendo que los criminales más peligrosos podían estar ocultos en los sectores más respetables de la sociedad. Pero quizás el legado más duradero del caso fue su impacto en la conciencia colectiva mexicana. Los crímenes de los Pineda se convirtieron en una referencia cultural, un recordatorio de que la maldad humana podía adoptar formas más sofisticadas y persistentes de lo que la sociedad estaba preparada para reconocer. En la literatura, el periodismo y las conversaciones cotidianas, los Pineda de Guadalajara se convirtieron en sinónimo de una forma de mal que era tanto más aterrorizante por su capacidad de esconderse detrás de máscaras de respetabilidad. Hoy, más de un siglo después del descubrimiento del pozo, el caso de la familia Pineda continúa siendo estudiado por criminólogos, psicólogos y sociólogos. Los documentos originales de la investigación preservados en el Archivo Histórico de Jalisco continúan proporcionando material para nuevos análisis e interpretaciones. Cada generación de investigadores encuentra nuevos aspectos del caso que resonan con las preocupaciones y metodologías de su época, pero hay un aspecto del caso que permanece inmutable a través de todas las interpretaciones académicas y culturales. Recordatorio de que la capacidad humana para el mal puede adoptar formas que desafían nuestra comprensión y nuestras capacidades de protección. Los nombres grabados en las placas funerarias encontradas en el Pozo de los Pineda representan no solo víctimas individuales de una familia de criminales, sino símbolos de todas las víctimas de todos los males que la humanidad es capaz de concebir y ejecutar. Y en algún lugar en los archivos oficiales de Lima, Perú, permanece sin resolver la pregunta sobre si los 3 cuerpos recuperados del accidente ferroviario de 1903 fueron realmente los de don Laureano, doña Refugio y Clemente Pineda. Los investigadores contemporáneos, utilizando técnicas forenses modernas, han sugerido que la identificación nunca fue tan definitiva como se reportó originalmente. La posibilidad de que al menos algunos miembros de la familia hubieran sobrevivido, cambiado de identidad y continuado sus actividades en otros lugares permanece como una pregunta inquietante que quizás nunca sea respondida completamente, porque al final quizás la lección más importante del caso de los Pineda no es sobre criminales específicos o métodos particulares, sino sobre la persistencia del mal humano y sobre la necesidad constante de vigilancia. No solo contra las amenazas obvias y externas, sino contra aquellas que pueden desarrollarse lentamente en silencio, detrás de las fachadas más respetables de nuestra sociedad. Las placas funerarias encontradas emparedadas en el pozo del patio de la casona de los Pineda continúan existiendo, preservadas ahora en el Archivo Histórico de Jalisco como testimonio material de uno de los capítulos más oscuros de la historia criminal mexicana. Sus inscripciones, grabadas con la misma precisión técnica que había hecho famoso el taller de la familia, permanecen como epitafios silenciosos de víctimas cuyas voces fueron silenciadas para siempre, pero
cuya memoria continúa exigiendo que nunca olvidemos la vigilancia constante, que requiere la protección de los más vulnerables entre nosotros. M.